Buenas tardes. Continuamos con nuestras jornadas blascabrerianas de recuerdo y homenaje al ilustre físico español Blas Cabrera Felipe, organizado por la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Ocupa en este acto nuestra cátedra don José Antonio Reyero López. Es licenciado en Ciencias, experto, como han podido observar, en estructura de la materia, carrera que hizo en la Universidad de Valladolid. Leer su currículum, aunque sea el resumen que nos ha enviado, pues nos llevaría por lo menos una cuarta parte de esta sesión. Deciros que es una autoridad internacional en el ámbito más o menos general, al final hablaremos un poquitín más de eso, de lo que tiene relación con la ingeniería naval, construcción de barcos, seguros marítimos, fletes, etcétera, etcétera, ¿no? Para nosotros constituye una gran alegría el dar entrada en la academia a un primer, vamos a decir solo primer, ¿no?, representante en las Vascongadas, utilizando el lenguaje español en sentido clásico, y nos hemos permitido escribir Vizcaya, ¿no?, en el sentido también castellano tradicional. Esto va a ser una, digamos, una novedad grata, como todas las que recientemente pues estamos a nuestros puntos de difusión. Tenemos en la mesa presidencial, ¿no?, vamos a decirlo solo así, Alfonso Licata. Él es magistrado de Roma, es académico numerario de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, es el representante de Arrecife, de Lanzarote, en la Junta de Gobierno de la Academia, y representa pues otra de las glorias de nuestra Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, porque lo hemos propuesto y así lo ha aceptado como académico de la Real Academia de la Diplomacia. Consecuencia, no es el primero, al que lanzamos también a otros lares de nuestras academias, pero de momento es solo electo porque hasta dentro de más o menos un mes no tendrá lugar en Madrid el acto de su ingreso en la Real Academia de la Diplomacia. Hace de secretario por su condición de ser el representante en la Junta de la isla de Lanzarote, y que nuestro secretario, que hemos tenido estos días atrás, pues tenía hoy un compromiso en la UNED. Dándole la bienvenida a nuestro, dentro de menos de una hora, ¿no?, académico, pues vamos a sentarnos enfrente, porque a su petición, no es que pretenda despreciar ni desterrar a la autoridad de la sabiduría, que es la expresión que ha utilizado, pero en fin, nos vamos a sentar ahí para ver mejor su disertación. Sea bienvenido. Bueno, buenas tardes, estimados, ilustrísimo señor presidente, señor secretario, ilustrísimos académicos presentes, señoras y señores asistentes a esta ceremonia, a los que no me gustaría defraudar, desde luego. Ayer y esta mañana, como Don Quijote, he estado velando las letras y las armas, ya están preparadas y veladas, y aquí estoy. Se atribuye a Isaac Newton, el mayor genio de la historia, la frase
Si he llegado a ver más lejos que otros, es porque me subí a hombros de gigantes. Y confieso que si estoy hoy aquí, a punto de recibir, ojalá, el extraordinario reconocimiento de esta ilustre academia, es porque tuve la suerte de que un gigante me llevó sobre sus hombros. Un gigante, mi padre, científico por la Universidad de Salamanca, bajo la rectoría entonces de don Miguel de Unamuno, y reconocido metalurgista después, que fue un hombre que gracias a su honestidad y su continuado sacrificio, también gigante, fue capaz de atender las necesidades de una familia de 9 hijos en la difícil época de nuestra posguerra, y con el que estudié y trabajé durante los 5 primeros años de mi carrera profesional. Gracias emocionadas y gracias a ustedes por permitirme esta licencia. Y me ciño al tema. En este trabajo de presentación paso revista a un triste y macabro "no hay mal que por bien no venga", porque la trágica historia de la colisión, el naufragio y sobre todo el negligente salvamento de los pasajeros y tripulación del Titanic en esa noche triste del 14 al 15 de 1912 y que ocasionó más de 1.500 víctimas, provocó esta tragedia un acuerdo internacional y un cambio revolucionario en las condiciones de seguridad de la vida en el mar, conocido como SOLAS, un acrónimo de Safety of Life at Sea, que con las lógicas y necesarias modificaciones y actualizaciones es el que actualmente regula la seguridad de la navegación y el transporte marítimo. Sorprendentemente, el Titanic no fue clasificado, y esto que seguramente para mí es muy solemne, es posible que muchos de la audiencia no sepan por qué es tan solemne y por qué lo digo así de solemne. Pero el no estar clasificado significó que fue diseñado, construido, sometido a pruebas, entregado y puesto en ruta sin haber sido sometido a controles técnicos por parte de ninguna organización experta e independiente, algo que con posterioridad al naufragio tuvo una resonancia internacional y que llegó a ser incluso objeto de denuncias desde periódicos tan prestigiosos como el The Times. Y por si alguno efectivamente no conoce qué es eso, qué significa eso de clasificar un buque, es en lo que me voy a extender un poquito. Desde hace ya más de 250 años, los buques que partían o arribaban al Támesis, en Londres, eran calificados y consecuentemente clasificados en sus condiciones de seguridad y navegabilidad. Y eso lo hacían una serie de expertos que pertenecían a una asociación de agentes marítimos, con mayoría de aseguradores, por cierto, que se reunían en el famoso café de don Edward Joyce, como decimos aquí en España, en el café que este personaje tenía en las orillas del Támesis en Londres. La calificación que daban estos expertos quedaba registrada en un libro de circulación privada por suscripción que llamaron Libro de Registro Lloyds. Allí se anotaban y se describían las características de cada buque en cuanto a su tamaño, capacidad de carga, hasta armamento que llevaban. No era una cosa menor en aquellos tiempos llenos de piratas y corsarios, y
algo muy importante, también figuraba, creo que es en la columna tercera de esa figura, el nombre del capitán, que era muy importante a efectos de distinguir el buque, distinguirle como fiable, confiable para los fletes y el tráfico. Desde el principio, esta asociación de expertos que calificaban y figuraban en el registro, en las últimas columnas, calificaban la fiabilidad del buque en cuanto a su estructura, aparejo y equipo de fondeo. Estos expertos desde el principio, entre los que había antiguos capitanes, experimentados navegantes, constructores de buque, competentes carpenters o carpinteros de ribera, estos dictaban en un volumen que se llamó Reglas de clasificación del Lloyd's Register, y aquí les pongo un ejemplo del año 70, pero ya entonces, porque ahí era donde definían cómo debía ser la estructura y los materiales que iban a formar parte del buque o que formaban parte del buque si querían obtener una alta calificación y ser registrados con ella en el registro que hemos visto. En esas reglas se fijaba que para clasificar un buque, este tenía que ser revisado e inspeccionado en todas las fases de construcción, empezando por los cálculos y elaboración de los planos, siguiendo por la verificación y aprobación de los elementos de resistencia estructural y de los materiales y equipos principales pertenecientes al gobierno, a la propulsión y al fondeo, justamente lo que no se hizo con el Titanic. Todo ello mediante la vigilancia permanente y las inspecciones y controles llevados a cabo por expertos independientes durante la construcción del buque y durante la fabricación de los distintos componentes fuera del astillero. Obviamente, esta calificación y clasificación independiente se convirtió enseguida en un factor fundamental de confiabilidad para todos los agentes marítimos alrededor de un buque o alrededor del comercio marítimo, desde constructores, armadores, fletadores, abogados, incluso juristas, naturalmente, y en general para todos los agentes relacionados con el mundo marítimo. Si esto era tan importante, ¿por qué el Titanic no se clasificó? Fue una extraña situación, sobre todo si tenemos en cuenta que a principios del siglo XX prácticamente el 90% de los buques que se construían estaban clasificados por Lloyd's, porque era el mundo marítimo estaba en manos de los ingleses principalmente, y Lloyd's era, después de la Reina, algo casi tan importante, vamos a decir, valga esta pequeña broma. ¿Y entonces por qué no se clasificó? Pues posiblemente la razón hay que buscarla en esa soberbia y prepotencia que rodeó a toda esta historia, empezando por el proyecto de construcción de los gigantes gemelos, 3, Olympic, Titanic y Britannic, los buques más grandes y lujosos de la época, financiados por el omnipoderoso J.P. Morgan, manejados o solicitados para la construcción por Bruce Sney, que era el armador de la compañía naviera más potente de entonces, la White Star Line, y además por el mayor astillero del mundo, entonces en Belfast, que era el de Harland & Wolff, donde se iban a construir. Prepotencia y soberbia era lo que había. Sus diseñadores, constructores y armadores consideraron que la clasificación no les proporcionaba ningún valor añadido y se evitaban así además las molestias, los problemas que podrían encontrar
y el potencial coste asociado que suponían esas inspecciones de personal experto independiente de la banca, el constructor y el armador. Manifestaban además, es importante esto, que era tal el tamaño de los buques y tan avanzados en su diseño y características que superaban con mucho las reglas del Lloyd's para poderlas aplicar. Graso error, como veremos. Sin embargo, en un ataque de cinismo, cuando se trataba de piezas y equipos importantes que se fabricaban fuera del astillero, estos mismos constructores y armadores exigían a los fabricantes, ahí tienen un ejemplo de un registro de pedidos de arbotantes para los buques Olympic 400 y 401, que eran Olympic y Titanic. Es decir, que en lo que pedían grandes piezas gigantescas, como eran la mecha de timón, los arbotantes, pues solicitaban que obligatoriamente esas piezas tenían que ser inspeccionadas y certificadas en el cumplimiento de las reglas del Lloyd's, porque naturalmente ellos sabían de la exigencia y de la imparcialidad de esos expertos. Es decir, en su propia casa no, pero en las adquisiciones de elementos, como he dicho, importantes que ellos no fabricaban, el timón, el eje principal, piezas gigantes y muy importantes de estos buques tan grandes, entonces a esos no eran admitidos en el astillero si no venían con todos los parabienes de Lloyd's. Y esa ausencia de inspección independiente en el Titanic durante el diseño y la elaboración de planes y construcción del astillero fue en gran parte causa del desastre. En la colisión con el iceberg fallaron las costuras del casco porque fallaron esos pequeños protagonistas, los remaches, que se convirtieron en el verdadero talón de Aquiles de los gigantes, del gigante Titanic. Remaches recuperados del pecio y ensayados metalúrgicamente mostraron defectos internos que no hubieran superado las exigencias que el Lloyd's establecía para estas piezas si se hubieran inspeccionado. El Lloyd's exigía que una muestra de los remaches debían ser sometidas a esos ensayos rigurosos de doblado sin que apareciesen, y aplastado de cabeza sin que apareciesen grietas, no como hemos visto ahí en esos ejemplos que les he puesto. Pero más grave todavía, fue la ausencia de revisión de los planos de construcción, puesto que la altura de sus mamparos estancos, entre comillas, no llegaban a la verdadera cubierta de cierre. Desde la proa hasta la cámara de máquinas, solo alcanzaban la cubierta E y no la D más alta, lo que le hubiera convertido de verdad a los compartimentos en estancos, y no lo fueron. Precisamente los buques con los que querían competir, que eran de la cuna, el Mauritania y el Lusitania, y que sí habían sido inspeccionados y clasificados por Lloyd's, sí que tenían los mamparos hasta arriba, hasta la cubierta de cierre principal. En esta secuencia les muestro qué es lo que realmente pasó. Aquí tienen una imagen de un iceberg y recuerden que la parte cónica continúa con su generatriz inclinada por debajo del nivel de agua y, como decimos tantas veces, solo se ve la punta del iceberg. El buque colisionó, pero rozó a estribor, más o menos en esa zona que yo les presento en el dibujo, y a pesar de los esfuerzos del timonel Robert Hitchens, que
naturalmente quiso modificar el rumbo y no pudo. El Titanic colisiona y, como les he explicado, pues la cubierta de cierre del Titanic era la E y debía haber sido la D, y los mamparos no llegaban hasta la cubierta de cierre principal. Por cierto, también el doble fondo, se ve que aquí ven que es doble, tiene el forro y esta parte interior, no llegaba a la parte lateral tampoco, y precisamente donde colisionó con el iceberg, la parte sumergida fue a estribor, a esta altura. Y eso fue lo que pasó. Aquí tienen una imagen. El Titanic fue hundiéndose de proa y se fueron, como los mamparos no llegaban hasta la cubierta de cierre, pues a medida que se hundía iba pasando el agua por encima de los mamparos, y al final, pues la secuencia, lo que pasó fue más o menos esto. Aquí tienen ustedes, pues, la secuencia hasta el final, que el Titanic se rompe en dos, las dos partes se hunden separadas y allí están lo que queda de ellas, separadas unos 800 metros, llena de lo poco que queda que no han conseguido llevarse, llena de restos de loza y piezas muy cotizadas naturalmente en el mercado de las antigüedades, sobre todo si son tan siniestras como esta. La White Star Line, consciente de que estas habían sido las causas del rápido hundimiento del Titanic, suspendió rápidamente los viajes del Olympic, que estaba en servicio, llevaba en servicio ya casi un año, y lo envió de vuelta al astillero. Y allí se procedió a una inspección minuciosa de costuras y remaches y, sobre todo, aumentar la altura del doble fondo, esto que hemos visto, a los laterales del casco, y a modificar los mamparos, ahí dice fitted with double size, y a modificar los mamparos extendiéndolos hasta arriba, como reza en el cartel, dice watertight bulkheads extending from the bottom to the top. Ahí sí, al Olympic le subieron los mamparos hasta la cubierta de cierre, la D. Desde luego la ausencia de clasificación tuvo mucho eco, en todo el mundo, y tan fue así porque se realizaron inmediatamente después del siniestro 2 emisiones oficiales de investigación sobre las causas de la tragedia. Por cierto, no se les ha dado mucha publicidad a estas, y la verdad es que todo estaba aquí, de lo que pasó. Y no, la verdad es que daña partes interesadas de la gran industria marítima británica, y por eso no ha habido mucha difusión de estas 2 comisiones. La primera, organizada por el Senado de Estados Unidos, presidida por el senador William Smith, comenzó el mismo día que llegaban los supervivientes, los 705 supervivientes, 706, en el buque Carpathia, que los había recuperado, llegaban a Nueva York. Casi no les dejó desembarcar la justicia americana o los senadores americanos, porque querían que efectivamente nadie se escapase, querían saber qué era lo que había pasado, y el señor Smith, el senador Smith, se lo tomó muy en serio. Fue muy criticado después por los ingleses, pero en fin, así fue. Por esa comisión pasaron 86 testigos del pasaje y tripulación durante los 18 días que duró la investigación, en la que muchos de los supervivientes, pasajeros y tripulación contaron libre y espontáneamente
lo que vieron, lo que sintieron, lo que pasó y que sirvió, desde luego, por tanto, como la fuente más importante de información sobre lo que sucedió en el accidente. La segunda investigación se celebró en Londres. Londres enseguida dijo: ¿cómo que los americanos están investigando esto? Y nosotros también. Y no habían terminado la investigación de Estados Unidos en el Senado y ya Londres organizó una investigación también. Esta presidida por el honorable juez Lord Mersey, que se alargó por 36 días con decenas de testimonios de supervivientes, tripulación y de la compañía armadora White Star Line, donde con el consentimiento del presidente Lord Mersey y bien asesorados por los abogados, ahora ya, las contestaciones de los testigos estuvieron teñidas muchas veces de eso de nadar y guardar la ropa. El tema de la clasificación naturalmente estuvo muy presente en ambas investigaciones, y tanto la naviera como su armador, el armador de la naviera, Bruce Smain, como las autoridades marítimas británicas, el del Board of Trade, insistieron en un derroche de cinismo, en que las reglas del Lloyd's no cubrían buques, porque eso salió naturalmente en las comisiones, no cubría buques tan grandes y tan sofisticados. Les recuerdo que piezas para el casco, la maniobra, propulsión y fondeo, ellos mismos solicitaron inspección y certificación del Lloyd's, que no viniese una pieza sin esa protección de que se habían verificado. Incluso Lord Mersey, que mostró su desconocimiento acerca de lo que era realmente una sociedad de clasificación, lo que suponía la clasificación, puso en duda que los cruceros de las grandes líneas marítimas, incluida la Cuna, tuvieran sus buques clasificados por Lloyd's. Se permitió el lujo, el presidente Lord Mersey, de decir: no lo sé, pero creo que no. Y se mostró permanentemente, durante todas las sesiones, mucho más preocupado. Aquí hay un jurista que lo puede entender muy bien, mucho más preocupado en evitar el término de negligencia, que no figurase en las actas y que fuese el término de error o equivocación el que estuviese, el que se fijase en las actas de las jornadas. Solo Mr. Clement Edwards, representante de la Unión General de Trabajadores del Mar, todos los fogoneros y maquinistas, cientos de personas perecieron en el accidente. Este, que era representante de la Unión General de Trabajadores del Mar, le hizo frente a Lord Mersey e insistió en que todos los buques de las grandes líneas marítimas estaban clasificados por alguna de las tres principales sociedades de registro. Le plantó cara a Lord Mersey. Este presidente, Lord Mersey, en su particular independencia, cuando trató el tema del insuficiente número de botes salvavidas, llegó a dejar perlas como estas. Bueno, abandonamos ya este tema, porque lamentablemente, puesto que los botes nunca se llenaron, el tener más botes no habría salvado más vidas. Con lo que quería tapar realmente la gravísima circunstancia de que la insuficiente capacidad de botes salvavidas del Titanic estaba de acuerdo con las obsoletas regulaciones británicas de 1894 y que no se habían actualizado con los grandes buques como el Titanic. El tema controvertido de la clasificación fue aireado por la prensa y en particular el Times a toda página, por lo que el Lloyd's, que se había mantenido exquisitamente al margen durante la duración de la encuesta de investigación, optó por ponerse en contacto con el Times de forma cortés pero contundente en estos términos.
En vista del informe que apareció en la prensa en conexión con la investigación oficial sobre la pérdida del Titanic, en el sentido de que el buque fue construido considerablemente por encima de los requisitos del Lois, tengo que decir que eso es inexacto. Por el contrario, para que quede claro a todos los que confían en sociedades como Lois, para confiar en la estructura y en las características de los buques clasificados, no puedo dejar esa afirmación sin contradecir. La carta, que fue publicada en primera página, iba seguida de unas curiosas anotaciones, que es la segunda parte de esta segunda parte. Decía el Times: conviene recordar que, escribiendo con respecto a la pérdida del Titanic el pasado 17 de mayo, nuestro colega Marine Insurance llamaba la atención sobre las ventajas de una supervisión independiente en las nuevas construcciones por parte de entidades como Lloyd's Register, y sugería que una de las cuestiones que merecen considerarse es si las autoridades de inspección británicas, el Board of Trade, tienen la suficiente organización en técnicos y equipamiento para revisar los planos que los buques que no han revisado las sociedades de clasificación están en condiciones adecuadas. Y añadía: este asunto no parece que haya sido propiamente investigado por los miembros de la Corte designados para la investigación de la pérdida del Titanic, a pesar de que, por principio, una supervisión independiente es sin duda un elemento de la mayor importancia. Este posicionamiento del Lois, ayudado ahora por la prensa, fomentó agrios comentarios con el presidente de la Autoridad de Inspecciones Navales Británicas, el Board of Trade, Mr. David Archer, y por ende con los constructores del Titanic, que insistían, R que R, en que las reglas del Lois no podían aplicarse a los buques de las dimensiones del Titanic. Finalmente, en una lacónica carta, el 21 de julio de 1912, dirigida por Lois, siempre cortés, a las autoridades británicas de inspección, le decía: estoy sorprendido de que estén ustedes comparando un buque moderno como el Titanic con las reglas obsoletas de la sociedad Lois de 1885, en vez de hacerlo con las reglas actuales de 1907, que son bien conocidas por usted. Le dicen al gran Khan de la inspección de buques británico: well known to you. Efectivamente, las reglas de 1907 cubrían buques de tamaño incluso mayor que el Titanic. Esto zanjó la cuestión. Vamos a ver que no totalmente. Lo cierto es que, al final, sin embargo, las conclusiones de ambas investigaciones, la de Estados Unidos, el Senado, y la de Lord Mersey, y el grupo en Inglaterra, en Londres, fueron bastante coincidentes, al menos en los siguientes puntos. Se ignoraron varias de las advertencias sobre los icebergs, la última media hora antes de la colisión. Hablaremos de eso. Los servicios, los vigías, los serviolas, estaban desprovistos de prismáticos. El buque se encontraba a toda velocidad. No había suficiente número de botes para todos. Había 20 botes para más de 2.000 personas. Los botes de rescate fueron solo parcialmente ocupados. Encima fueron parcialmente ocupados. Los botes estaban insuficientemente equipados. A unos le faltaba la brújula, mantas, agua. Inexplicable. No hubo alarmas ni adecuada comunicación. Ya hemos visto en alguna película. Iban a camarote diciendo: pónganse los chalecos y suban. Se improvisó la asignación de responsabilidades en el salvamento. Hubo algún bote que algún remo fue ocupado por un miembro de la tripulación, sí, pero cocinero, y que no sabía dónde estaba el tolete, vamos, donde se colocaba el remo.
El salvamento del pasaje de tercera categoría fue muy desafortunado. Algunos de los comportamientos fueron ruines y canallescos, no tenemos tiempo para contarlo. El capitán Rostron del Carpathia, que hizo una machada, fue galardonado, y el capitán Lord del California, un buque misterioso que se veía y que no acudió a salvar a los náufragos del Titanic, el California, fue vilipendiado. Todavía la familia está litigando, diciendo que el buque no estaba donde dijeron que estaba. Pero en fin, eso es otra historia. Algunas de ellas están edulcoradas, pero lo que sí es cierto que es que sirvieron de un aldabonazo de aviso a la comunidad marítima internacional. Casi pudiera ser sacrílego e irreverente afirmar que las más de 1.500 víctimas no lo fueron en vano, porque, sin duda, gracias a ellas, pues debemos la creación del mayor compromiso internacional para proteger la seguridad y la vida en el mar, lo que hemos llamado SOLAS. Dada la tremenda conmoción internacional que se produjo, pues con vistas a que no volviera a repetirse nada igual, a iniciativa del Board of Trade del Reino Unido, se convocó en Londres en enero de 1914, poquito después del caso del Titanic, una conferencia internacional para elaborar nuevas reglamentaciones para la seguridad en la navegación, lo que luego se llamó SOLAS. Los 16 países que atendieron, entre ellos España, firmaron un convenio que se llamó SOLAS, ya hemos dicho, el acrónimo de Safety of Life at Sea, con el que se pretendía acotar todo lo que había sucedido con el Titanic. Para ello, cada país envió a la convención sus mayores expertos en construcción naval y seguridad marítima. Cada país asistía con un número importante de expertos. De España solo una persona, el capitán de navío don Rafael Bausá. Pero os cuento algunas otras notas que merecen la pena. En la comisión alemana asistía como uno de los miembros el presidente de la sociedad de clasificación Germanischer Lloyd's, similar en versión alemana a Lloyd's Register en versión inglesa. La misma situación se daba en el grupo noruego, en el que formaba parte el inspector principal del registro noruego Norske Veritas. Ningún miembro del Lloyd's Register fue invitado al comienzo de estas reuniones. Sí que, lógicamente, lo organizaba el Board of Trade británico, sí que asistieron el inspector principal, Mr. David Archer, y Lord Mersey, a los que ya conocemos. Una vez más, Lord Mersey se hizo omnipresente, puesto que a petición del Board of Trade, que eran los que organizaban la reunión internacional, fue elegido por unanimidad presidente de las sesiones. Bien, la convención se desarrolló a lo largo de varias semanas y es claro que el Titanic era el convidado de piedra, no se hablaba de él, se hablaba de él, pero no figuraba en las actas. Pero no es extraño, por tanto, que lo que fijó SOLAS pues estuviese en línea con lo que habían descubierto las encuestas de investigación que hemos nombrado. Principalmente lo que SOLAS recogió, pues aquí lo tenemos. Naturalmente, allí se reglamentó cómo deberían ser los elementos de construcción, la altura de los mamparos y el francobordo, etcétera, para que, naturalmente, la cubierta de cierre estuviese alejada, muy alejada del nivel de agua. Se fijó, se reglamentó que había que crear patrullas y se crearon patrullas para detectar y localizar los campos de hielo e icebergs. Por cierto, no las navieras, no. Barquitos especialmente dedicados a buscar y localizar y comentar
hielos e icebergs. Además, queda muy claro que en el momento que hay un campo de hielo, lo que tiene que hacer el buque es aminorar la marcha, no como ocurrió que la mantuvo el capitán Smith, a pesar de los avisos de hielo. También, lógicamente, se habló y se fijaron cómo debería ser obligatorio establecer sistemas de alarmas y comunicación al pasaje. El diseño de los botes salvavidas, naturalmente, que fuesen resistentes, todo eso, y que protegiesen del frío, porque muchos de las víctimas estaban embarcadas en los botes salvavidas y murieron, pero murieron por el frío. Se fijó el equipo mínimo que tenía que haber en cada bote, agua, elementos de supervivencia, se fijó que debería haber el número suficiente de botes salvavidas para todo personal embarcado, tripulación y pasaje. Además, era obligatorio, se fijó la obligatoriedad del entrenamiento y certificación de la tripulación en el manejo de los botes. Se fijaron periodicidades para simulacros de salvamento, de incendio y abandono de buque, y además se fijó, muy importante también, que un buque a partir de 14 personas mínimo tendría que tener su radiotelegrafía un alcance mínimo de 100 millas y además permanencia durante 24 horas, no como ocurrió, como vamos a ver en un momento de paso, no como ocurrió en el caso del Titanic, que se avisó media hora antes y no se hizo caso. Bien, ha habido muchas revisiones, solas, ha ido creciendo solas naturalmente, el tráfico ha cambiado, los buques han cambiado, las condiciones han cambiado de transporte y ha crecido solas en sabiduría, desde luego. Y ha habido muchas revisiones, una de las cuales, la de 1960, esto la verdad es que no pudo entrar en rigor en el año 14 porque vino inmediatamente, justo cuando estaban discutiendo la Primera Guerra Mundial, y entonces se retrasó hasta el año 28, fue cuando entró en vigor, ya con algunos añadidos ya, porque durante la guerra no se podía, lógicamente, aplicar todas estas cosas. Ha habido la revisión de 1960, es importante porque ya para entonces se había creado la International Maritime Organization, IMO o OMI para nosotros, Organización Marítima Internacional, que es la agencia de la ONU, fundada en 1959 con sede en Londres, donde sí se lleva la batuta, desde donde emerge toda la reglamentación marítima internacional en este momento. De todas las sucesivas revisiones, llamo la atención sobre todo la del 74, 1974, porque fue bastante revolucionaria en su estructura y ahora el SOLAS actual siempre ha ido creciendo a través de adiciones a la SOLAS de 1974. Todo lo que está sucediendo ahora, lo que está aplicando, son adendas a la SOLAS de 1974. En esas incorporaciones de requerimientos en el tiempo merece la pena, son simplemente para que lo conozcan, citar las dedicadas a los buques de propulsión nuclear. En 1960 se incorporó en SOLAS las precauciones que había que tener cuando la propulsión era debida a un reactor nuclear en vez de una máquina de vapor o una máquina de combustión. También hay que citar en 1993 porque SOLAS introduce un código o parte en el código la seguridad medioambiental marítima. Ya se lo toma en serio, considera que parte de la seguridad incluye la seguridad ambiental marítima. Y pues también es importante como un hito que en el 2002, como consecuencia de los ataques terroristas a las Torres Gemelas,
pues aparece un nuevo código, el ISPS, que es un código internacional para la protección de buques y de las instalaciones portuarias, que por cierto se habrá empleado seguramente, aunque la prensa no dice mucho, en el caso de estos ataques que ha habido en el Golfo, a buques que incluso han raptado a alguno y se lo han llevado a esto que llevaba, dicen ellos, armas para Israel. Bien, es una realidad que a lo largo del crecimiento de Solas se han manifestado opiniones y comentarios acerca de elementos del convenio que se dedican demasiado a las cosas técnicas y poco al hombre. Y voy a dejar para el final que Solas sí que se ha dedicado al hombre, y voy a hablarles al final ya del factor humano en la seguridad marítima. Antes de eso sí que les quiero proyectar, a ver qué tal se ve, este infograma, que es, digamos, un poco el resumen de todo lo que les he ido contando sobre qué es lo que pasó en el Titanic y cómo Solas se ha dedicado a repararlo. Síganme, por favor, conmigo los números que están más o menos en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, en el número 1 arriba, pues figura la alerta de peligro. El Titanic empleó una radio con un alcance limitado a 200 millas náuticas y ahora los buques pueden comunicar globalmente gracias a los satélites. En el 2, pues los planes de rescate eran bastante simples y ahora, hoy día, gracias a Solas y gracias a la insistencia y gracias a la técnica, pues tenemos helicópteros y planes de rescate mucho más desarrollados. Simulacro de salvamento, número 3, en el Titanic no se hicieron simulacros de los botes salvavidas con los botes. Y en Solas, en el capítulo 3, en los buques de pasaje se tiene que celebrar semanalmente simulacros de incendios, semanalmente, y de abandono de buque. En el 4, ¿se está viendo bien? En el 4, pues los pasajeros del Titanic saltaron desde los portillos, ventanas y puertas del casco hacia los botes, lesionándose ellos y lesionando a pasajeros que estaban ya en los botes. Hubo rotura de costillas, que en las sesiones estas que les he hablado yo salieron naturalmente. Ahora los nuevos toboganes para evacuaciones de emergencia son mucho más rápidos y seguros. En el 5, la localización, la estación marítima de Cape Raid en Newfoundland y otros barcos, además del Carpathia y el California, oyeron las llamadas de socorro del Titanic, pero se produjeron graves interferencias en las ondas y la posición del Titanic y del California fue mal interpretada. En el Solas actual, con los satélites artificiales, GPS y todos los sistemas de posicionamiento global, la posición de un barco en peligro puede ser automáticamente localizada. En el 5.1, guardias de alerta, el radiotelegrafista del California estaba fuera de servicio cuando se enviaron los mensajes de socorro. Tengo que decir, fue Evans, el radiotelegrafista, el que por orden del capitán del California le dijo: diles al Titanic que hemos tenido que parar porque hemos encontrado hielo muy abundante en la ruta que está llevando el Titanic. Media hora antes. Y Evans se puso en contacto con el Titanic y lo único que escuchó fue un "shut up, shut up, cállate, cállate, me estás interrumpiendo la señal", le dijo Jack Phillips, el radiotelegrafista jefe del Titanic, que estaba poniendo mensajes naturalmente pagados por los señores del Titanic. Y lo que hizo Evans fue apagar la radio y irse a la cama. Bueno, hoy día no se puede. Solas dice: no,
la radio debe estar alerta 24 horas para recibir alarmas en casos de accidente. Número de botes salvavidas, el número 6. Pues el Titanic no tenía suficientes botes salvavidas, solo llevaba 20, y con solas los buques de pasaje deben llevar suficientes botes salvavidas para todos los embarcados y además un 25% de balsas extras de estas plegables que no ocupan mucho sitio en las cubiertas. Solas. Trajes de inmersión. La temperatura del agua cuando el Titanic se hundió estaba por debajo de 0 grados y muchos náufragos murieron pues por hipotermia. Con solas, estoy hablando del bote ese que ven ustedes ahí, el número 8, pues con solas los botes salvavidas tienen que estar total o parcialmente cerrados, y en los buques de pasaje se pueden usar con cubiertas que estén abiertas pero que se puedan correr después para cerrar. El 9, pues el entrenamiento de la tripulación al manejo de los botes, en el caso del Titanic no existió, y no sabían ni cargar ni cómo arriar los botes, tenían ninguna experiencia y pocos sabían cuál era el bote que tenían asignado. Los botes salvavidas se cargaron por debajo de su capacidad porque, como dijo el señor Lightoller en la encuesta americana, Lightoller era el segundo oficial, dijo que no cargó más de 22 en un bote que tenía capacidad para 47 porque no se fiaba de la resistencia del bote. Lo declaró en la Comisión de Estados Unidos. Bien, el 10, el sistema de comunicación al público embarcado, pues efectivamente en el Titanic había un sistema público y solo se exigió que todos los buques de pasaje tienen que tener un sistema de comunicación público, audible e entendible por todos. El 11, patrullas para hielo. En la época del Titanic, la presencia del hielo lo comunicaba a quien se lo encontraba. Ahora, naturalmente, hay incluso patrullas aéreas que están exclusivamente dedicadas a controlar el tráfico de los icebergs o de las capas gruesas de hielo. Bien, todo esto y mucho más está incluido en el actual convenio SOLAS, que consta de 14 capítulos, 36 artículos y más de un centenar de reglas. SOLAS ha pasado de su tamaño y volumen desde un delgado cuaderno a un grueso volumen de legislación y reglamentación de más de 600 páginas, fruto de las frecuentes reuniones que se celebran periódicamente en Londres, donde existen los mayores especialistas en la seguridad marítima. Las últimas versiones de SOLAS, con respecto a estructuras y materiales, me van a perdonar les hable un pelín de esto, se trata en el capítulo 2 y siguen hablando naturalmente de la estanqueidad y de los compartimentos, etcétera, pero naturalmente no explican cómo se hace un barco. No puede hacerlo solas como se construye un barco. Pero sí que han incluido la condición desde hace décadas de que los buques serán construidos y revisados de acuerdo a los reglamentos de las sociedades de clasificación que las autoridades de bandera apliquen y seleccionen. Aunque no lo cita textualmente, se refiere a las 12 más importantes, que son las que pertenecen a una asociación que es miembro consultivo permanente de la OMI en Londres, que es IACS, que es la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación. Bien, y es que ustedes saben que esta sociedad de clasificación, como les he explicado, pues la verdad es que han sido testigos de cientos de años, desde la sustitución de juncos y papiros en los buques por la madera primero,
por las chapas remachadas, superpuestas y remachadas para unirlas después, y por la soldadura, que es con la máquina de vapor, creo, una de las dos revoluciones más importantes en el mundo de la construcción naval. Los reglamentos de estas sociedades han custodiado el desarrollo de todos estos pasos y son muchos los hitos en la seguridad que el desarrollo de la industria naval ha llevado a bordo, donde SOLAS ha conseguido la complicidad de las sociedades de clasificación. Desde las grandes grietas y fracturas prácticamente en dos de los famosos buques Liberty, masivamente soldados, donde los laboratorios y metalurgistas de Lloyd's Register colaboraron activamente en la identificación de ese duende del acero al que llamaron fractura frágil, y que participaron subidos a los hombros de otro gigante, Griffith, en el desarrollo y control de la mecánica de fractura, incorporando en sus reglamentos ensayos como los CTOD, que es el acrónimo de Crack Tip Opening Displacement, que mide este ensayo la capacidad de un material para oponerse a la traslación del vértice de una grieta iniciada en la soldadura. Son ensayos incluidos en las reglas del LORS y que se usan, por ejemplo, para calificar pues, las grandes soldaduras masivas para formar los eslabones de las cadenas que se sueldan por flash welding, se llama flash welding, y entonces para estudiar precisamente si esa soldadura es adecuada en los grandes eslabones de los grandes buques y de las plataformas petrolíferas, las sociedades de clasificación han incluido ensayos como el CTOD, Crack Tip Opening Displacement. La verdad es que SOLAS se ha ido acomodando y ha ido tirando de las sociedades de clasificación precisamente cada vez que se producía un hito importante que necesitaba de cuidados de estructura y materiales precisamente para la seguridad. Cuando los tráficos abordaron, por ejemplo, el transporte marítimo de mercancías peligrosas como los gases licuados o productos químicos agresivos como el ácido sulfúrico o el ácido fosfórico o superfosfórico, pues el SOLAS, en el capítulo 7 del convenio, se apoyó en las sociedades de clasificación que reglamentaron el uso de los aceros inoxidables austeníticos bajos en carbono y el cómo luchar contra esos duendes que aparecen en estos materiales que se llaman fase sigma y fase chi, que producen grandes fracturas y deterioro que puede llevar, y de hecho lleva, al hundimiento del buque. Pido disculpas por hablar de tanto duende de la rotura frágil, del duende de la fase sigma, pero lo hago recordando a mi padre, que siempre decía que el acero tenía muchos duendes, además de los ya comentados, el hidrógeno y sus fragilizantes copos, los sulfuros de manganeso y el efecto terrible de la rotura laminar, la hoja, que dicen los astilleros, la fragilidad por crecimiento de grano que se produce cuando se sobrecalienta el acero, efectos repetidos cuando pues aparece el cansancio y aparece la fatiga, el duende de la fatiga en los elementos, y otros muchos que decía que había que identificar, conocer y controlar. No quiero seguir distrayéndoles caminando por el borde del verdadero, no sé si me queda algo de tiempo, pero no quería obviar esto sin hablarles de precisamente el factor humano. ¿Me queda un poquito todavía? Bien. En el transcurso de SOLAS
a los expertos que allí iban a Londres y que han estado yendo año tras año, pues se quejaban de que efectivamente se hablaba mucho de efectos técnicos y cosas técnicas, pero se olvidaba uno del factor humano, que era muy importante, que no se hablaba de eso. Y como consecuencia, pues la verdad es que se fueron incorporando pequeños requisitos hasta que llegó un momento, justamente en el año 78, que se creó, la OMI creó un convenio internacional sobre normas de formación, titulación y vigilancia de la gente del mar, conocido con las siglas STCW, que no les dicen nada, son Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, que después de varios años de debates entró en vigor en abril de 1984. En ese convenio, por su importancia específica y particular, es un convenio ya separado de SOLAS. Es tan importante, se desarrolla ya por sí mismo en la OMI, que ya se desarrolla paralelamente o al margen de SOLAS incluso. Y como todos los convenios de la OMI han tenido que acomodarse al progreso de la industria marítima, y el convenio del CTW ha tenido que hacer también. El factor humano, el tema del factor humano sigue siendo objeto de debate, y las últimas tendencias apuntan a que no solo el hombre debe ser formado para el sistema, sino que quizás hay que empezar por diseñar y conformar el sistema para evitar riesgos en los que usan el sistema, adecuando el sistema a la capacidad de los usuarios. Y una muestra más de la evolución del tiempo en la formación sobre la seguridad es que hace solamente dos semanas, el Comité de Seguridad Marítima de OMI en Londres ha establecido que todo el personal responsable a bordo debe ser formado y entrenado en la manipulación de los nuevos combustibles, eso que se habla tanto ahora en las revistas técnicas sobre los nuevos combustibles, y que sea entrenado precisamente en el uso de esos nuevos combustibles que pueden entrañar riesgos, el desconocimiento de ellos. Estoy hablando de combustibles como el metanol, el hidrógeno, el hidrógeno en forma de baterías de hidrógeno o células de hidrógeno, o el gas natural licuado, el LNG, en aquellos buques como el que les muestro ahí, por cierto, es de lo último que se hizo en Sestao, y me tocó a mí también estar allí. Y estos buques LNG son transportes de gas natural licuado que están empezando a emplear lo que transportan como combustible, porque efectivamente las emisiones son prácticamente cero. Desde hace décadas las sociedades de clasificación insisten naturalmente en aplicación de análisis de riesgo tanto en los diseños como en la selección de materiales. Y en la última generación de esas inteligentes recetas y a veces denostadas contenidas en los modelos de gestión ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, apuntan a integrar en todos los sistemas de gestión los correspondientes análisis de riesgos en los procesos principales mediante técnicas ANFE, análisis modal de fallos y efectos, para identificar, estudiar, analizar y evaluar probabilidades de fallo, teniendo muy en cuenta el usuario del proceso, teniendo muy en cuenta el factor humano. Y termino. Se atribuye al escritor y filósofo francés Nestor Roulet el proverbio: el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Creo que nuestro filósofo resultó tímido y se quedó muy corto contando tropiezos.
el hombre desgraciadamente tropieza con mucha más frecuencia, y si no, vean con tristeza esta macabra coincidencia. Más de un siglo después, nos hemos encontrado con una situación similar incluso en el nombre. Este submarino se llamaba Titán, de la compañía Ocean Gate, una peligrosa embarcación construida con titanio y fibra de carbono, cuyos cálculos, diseño, construcción con titanio y los materiales, no solamente eso, no fueron sometidos a ningún examen ni control independiente. Y como resultado, ustedes lo conocen, implosionó a 2.500 metros de profundidad, provocando la pérdida de los 5 pasajeros que transportaba. Ya al principio de establecer este lucrativo negocio turístico, el director ejecutivo de Ocean Gate, Stockton Rush, que pereció en la implosión, había declarado que no necesitaba ninguna inspección independiente porque sus naves, porque los organismos como American Bureau of Shipping, Nosce Veritas o Lloyd's Register son un anatema a la innovación. Sus restos diseminados estarán ahora haciendo compañía a los del Titanic por cometer, más de 100 años más tarde, los mismos errores. ¿Necesitamos otros olas? ¿O deberíamos centrar nuestros esfuerzos para encontrar una vacuna contra la estulticia humana? Continuará, me temo que sí. Muchísimas gracias. Quiero prescindir de los tradicionales comentarios. Nos ha expuesto una conferencia, como todos hemos podido conocer, verdaderamente importante e interesante. Hay temas a lo largo de la historia, Julio César, Cleopatra, Cristóbal Colón y América, Newton y sus principios, Einstein y la relatividad, cuestiones coyunturales en cada momento histórico, pero que salen una y otra vez y otra vez y otra vez a lo largo de la historia. El profesor Reyero cometió el error de obsequiarme con su magistral obra. ¿Por qué no la presentaste como tesis doctoral? Me lo han dicho mucha gente. Menuda tesis doctoral, mucha gente me ha dicho que es su trabajo sobre el Titanic, las verdaderas razones de su hundimiento. Una obra verdaderamente colosal que ha puesto en muy buenas manos, es el gobierno vasco para que le haga una magnífica edición además. Eso que desearíamos tener mucho. Pero yo estos 3 días aquí, aunque tenía muchísimas cosas que hacer, pues me he dedicado a leer y a fondo. Entonces hay un capítulo excepcionalmente interesante para mí, que es el que se llama normalmente de astilleros. Para mí, dique seco. ¿Verdad? Entonces, pues como tuve la suerte, la etapa que yo digo que era un mediocre o aceptable ingeniero de caminos, de que cayera en mis manos, en primer lugar, el tener que hacer el proyecto hidráulico de la caseta de bomba, la cámara de bomba, para el achique y poder reparar los buques, y para la inundación o llenado del dique, el primero que tuve que hacer pues fue el dique seco de Astano, número 2 del Ferrol, a la entrada de la bahía del Ferrol, con un arquitecto alemán, Erich Lagner, que había hecho algo maravilloso como obra para el dique seco, pero había que conocer
los funcionamientos hidráulicos de la inundación y el achique y proyectar en modelos reducidos esa cuestión. Bueno. Pero después, pocos años, estoy hablando del año 70 para el primero, en el año 72 se había decidido que en España deberíamos tener el dique seco, los astilleros globalmente mayores del mundo. Y había que construir, proyectar, ensayar, pues nada menos que un dique seco para buques, no te asustes, de hasta 1 millón de toneladas, en la referencia actual. Aparte de estudiarme con sumo gusto el libro, pues la fuente rápida, porque me había caído todo de sorpresa, es entrar en internet. El Titanic, 46.000 toneladas. 46.000. Y teníamos que proyectar un dique seco para buques de hasta 1 millón de toneladas. En los momentos actuales, hasta hace nada, de mayor tonelaje, utilizando siempre la misma unidad de medida, lo que sabe él mucho más que yo, pues era de unos 434.000 toneladas. Ahora ya desde el año pasado hay unos de 646.000. Bien, pero ¿qué significaba esto? Pues significaba que en el año 70, se pretendía hacer buques de hasta 1 millón de toneladas, porque igual que ahora nos ha recordado el profesor Reyero, en el Mar Rojo ocurren, vamos a decir, accidentes con motivo de la guerra, pues la guerra de los años 60, que todos los días nos la están recordando, era más fuerte. Y los buques había que hacerlo para que dieran la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza, y lo que están haciendo ahora mucho, porque entonces no había cambio climático, ni esperanza a poder circular la navegación por el Polo Norte, por el Océano Glaciar Ártico. Y esto exigía, por cuestiones de coste, concebir buques de hasta 1 millón de toneladas. Bien, pues así hubo que hacer, fijaos, 46.000 a 1 millón, 20 veces el Titanic. De momento solo lo hay de 46 a 646 según las noticias que puedo ver ahora. 12 veces. El gigante, el monstruo. Bueno, pero el dique de Cádiz además tenía muchos otros problemas. Y es que la roca ostionera gaditana es enormemente permeable. Y para poder construir los muros del dique seco había que achicar la filtración 10.000 metros cúbicos hora. 100 pozos tuvimos que proyectar. Y para colmo, la torre de alta tensión que está en la zona de Cádiz empezó a cimbrearse. Y al mismo tiempo que estábamos bombeando para poder construir los muros cajeros, teníamos que estar inyectando agua para que la torre copara. Bueno, me has traído a mi juventud eficaz corto. No será este el último trabajo sobre el Titanic que se haga, por eso he cogido los referentes históricos, ¿no? Pero él tuvo la enorme suerte, además, de escribir la primera edición precisamente en el año 1912, el centenario. Es decir, vamos a celebrar el hundimiento del Titanic. Se lo había caído en muy buenas manos editoriales y al año siguiente hizo una segunda edición. Tendrá tiempo todavía para hacer una tercera y actualizarnos esto más. Bueno, hemos disfrutado de una conferencia extraordinaria sobre un tema muy concreto que ha seleccionado de su magna obra, y que estamos muy reconocidos y que esperamos que en otros momentos sean otros los capítulos que nos puedan iluminar un poco, ¿no? Pues venga, vamos a José Antonio Reyero, ingredere afferente. Entra, aporta tu sabiduría. Dargire ex. Y al salir, difúndela. Muchas gracias.
y recibe el tradicional abrazo. Nuestro secretario Fugaz, al que hemos presentado al principio, va a dar lectura al diploma. La Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, en reconocimiento de los relevantes méritos profesionales y culturales que concurren en don José Antonio Reyero López, lo integra entre sus miembros con la condición de académico correspondiente en Vizcaya, Arrecife, Lanzarote, 22 de mayo de 2024. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Vamos a proceder a dar fe del acto. El secretario, por ausencia, el nuevo académico, damos el visto bueno reglamentario. Muy bien. Gracias por su aguante. Bueno, pues vamos a hacernos las fotos reglamentarias. Perdón. A los académicos pasar a firmar. El cambio, esto es que a la derecha las hagan izquierda y a la izquierda las hagan derecha. Venga, ya que está. Cosa que no digo de padre y hijo, tenemos en los últimos Vaya cantidad de firmas que estás echando estos días, ¿eh? Que fija no es tanta, ¿eh? ¿Sí? Venga, vamos a hacernos la foto. así. Se nota. Bueno, yo ahí. No te tapes la medalla. No, eso. A ver, venga, los académicos, una vez que firméis, y aquel extremo, que yo no sé por qué sois todos de derecha, bueno, la mitad de izquierda. Venga hacia allá. Sí. Tú, más cerca. Salga Dominga, que tiene que ponerse. Venga, más cerca. Cerrate la... Parece que está ahí.